verdaderamente, a mi juicio, tiene algunas aristas que chocan con el entramado constitucional. Creo que en primer lugar hay que destacar que la media sanción lograda por esta ley es luego de un profundo debate y tal vez como pocas veces vista en los últimos tiempos en la historia legislativa de la República Argentina, lo cual indica un elevado, digamos, mejoramiento del desarrollo político-cultural de nuestra sociedad. En relación al texto finalmente aprobado por la Cámara de Diputados de la Nación, yo encuentro sí algunas objeciones de tipo estrictamente constitucional. Una de ellas está dada por lo siguiente. En la reforma del año 1994, la República Argentina le otorgó jerarquía constitucional a una serie de instrumentos internacionales protectores de derechos humanos, uno de los cuales es la Convención sobre los Derechos del Niño. La República Argentina, cuando aprueba esta convención y dispone adherirse a la misma, lo hace a través de una ley interpretativa, lo que significa que la República Argentina entiende por niño desde la concepción hasta los 18 años. Es decir, el ordenamiento jurídico supremo argentino, niño es toda persona que está concebida en el seno materno, de tal modo que tiene derecho a la vida. La ley, al despenalizar el aborto y en alguna medida al legalizar la interrupción voluntaria del embarazo hasta creo que por las 14 primeras semanas, está lesionando el derecho a la vida del niño de hasta 14 semanas concebida en el seno materno. ¿Cómo se podría hacer para superar ese escollo constitucional? Tiene que sancionarse una ley que derogue esa reserva interpretativa hecha por la República Argentina, pero para ello es necesario 2/3 de votos del total de miembros de cada una de las cámaras del Congreso. Cuestión que, obviamente, la media sanción ocurrida en diputados no lo obtuvo. Es decir, ahí, a mi juicio, hay una objeción. Segundo lugar, tenemos que no se admite la objeción de conciencia, entre comillas, institucional. Es cierto que la objeción de conciencia se refiere a aquellas prerrogativas que tienen las personas de que se respete sus creencias, sus valores, desde el punto de vista de su cultura, desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista de su escala de valores, y le confiere eso una suerte de prerrogativa para evitar que en ciertas y determinadas circunstancias decisiones de naturaleza legislativa pudieran impactar. La ley acepta la objeción de conciencia personal, es decir, de las personas que intervienen, de los profesionales de la salud que intervienen directamente en el proceso de interrupción del embarazo. Pero no lo extiende a los establecimientos sanatoriales. Y acá tenemos que distinguir lo que son establecimientos sanatoriales públicos y privados. Obviamente que a nivel público no puede existir objeción de ninguna naturaleza, porque es un mandato impuesto por el legislador y la estructura administrativa de salud y prestación de salud oficial debe cumplirla. No obstante, los profesionales que intervienen, ellos sí pueden ser objetores de conciencia. Pero nos encontramos con establecimientos de salud privados o no gubernamentales, algunos de los cuales tienen en sus estatutos
en los fines, en las misiones por las cuales el instituto fue creada, ciertas decisiones y definiciones muy tajantes en relación a este tema. Solamente basta pensar aquellos establecimientos de salud que pertenecen de una manera u otra a, por ejemplo, universidades católicas. Entonces, no quedaría admitida la objeción institucional de conciencia frente a estas situaciones y en cambio, digamos, lo torna como de prestación obligatoria que destruye el ideario por el cual esta institución sanatorial fue creada. Entonces yo creo que a mi juicio, digamos, el Senado debería tomar en cuenta esta objeción y permitir de algún modo que ciertos establecimientos, desde el punto de vista de las razones filosóficas que lo llevaron a su creación, admita la objeción como tal. Lo cual, esto tampoco puede significar una ola generalizada de objetores de conciencia que frustre el propósito de la ley, pero sí, en algunas circunstancias muy concretas, precisas y justificadas, debería admitirse la objeción de conciencia institucional en favor de determinados establecimientos de salud pública que por su creación precisamente estaban defendiendo otros valores distintos a los establecidos por la ley. Doctor, y ese capítulo referido a los presuntos derechos que podría tener el progenitor de ese ser cuya existencia va a ser interrumpida, ¿podría ser tomado en cuenta también a la hora de tener que legislar por parte del Senado o por objetar desde lo constitucional esta representación que estoy mencionando? Bueno, la ley lo consagra como derecho de la mujer a la interrupción voluntaria del embarazo. Digamos, está, no consagrando la posibilidad de objetar o de oponerse del progenitor. Lo cual, esto puede dar lugar también a alguna suerte de planteos y de especial importancia, porque convengamos que si estamos hablando de la existencia de una vida, digamos, esa persona por nacer, al nacer se puede consolidar determinados derechos hereditarios, por supuesto, y de alguna otra naturaleza, lo cual la omisión de la voluntad de algún modo u otra del progenitor podría generar conflictos que terminen judicializando la cuestión y entorpeciendo la puesta en funcionamiento plena de la ley. Bien. Por último, doctor, ¿tendrá importancia la reglamentación de la ley a la hora de aclarar esta u otras cuestiones de las que estamos hablando? Sí, evidentemente que sí. No obstante, a veces el casuismo que evidencia esta ley, entiendo que va a ser necesaria una reglamentación tanto por las autoridades de salud pública de la nación como de las provincias. ¿Por qué digo de las provincias? Porque básicamente la prestación del servicio de salud en la República Argentina está descentralizado en cabeza de las provincias y también de los municipios. Digamos, la nación, en la República Argentina, sus establecimientos oficiales son aquellos que dependen de universidades nacionales. De tal modo que acá es necesaria una intervención legislativa posterior por parte de las provincias. Y otra cuestión fundamental en esto está la determinación del financiamiento de esta situación, porque al pasar a ser una prestación obligatoria, va a ser también obligatorio para las obras sociales. Y evidentemente que todo esto va a impactar financieramente en el presupuesto tanto de las obras sociales como el presupuesto de las provincias y de los municipios, y ahí habría que estar pensando de alguna manera en cómo financiar esta ley.